Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Damos gracias a Dios nuevamente que podemos estar aquí transmitiendo para transmitir su palabra, su honra y su gloria. Vamos a darle gracias a Dios y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que lo que el Señor tiene para nosotros hoy sirva de bendición para el pueblo. Gracias, Señor, te damos por tenernos nuevamente en este lugar, transmitiendo para que tus verdades sean escuchadas, transmitiendo para que aquellos que han de ser salvos sean salvos,
para que tu iglesia sea firme en tu palabra, y todo esto traerá bendición a cada una de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar escudriñando un libro tan especial como es el libro de Filipenses, donde vamos terminando el capítulo 2. Y quisiera hacer un pequeño recorderis, donde Pablo dice que él da gracias al Señor por sus hermanos. Versículo 3 del capítulo 1, y donde dice que siempre los tiene en cuenta en sus oraciones. Un momento especial para que nosotros hoy como iglesia podamos evidenciar estos textos y podamos estar orando los unos por los otros y demostrando ese amor que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. También Pablo dice que él está persuadido de que el que comenzó en él la buena obra la terminará. Entonces Pablo también agradece porque no solamente fue la obra que comenzó Dios en la vida de Pablo, sino en la vida de la iglesia. Recordemos que es la iglesia primitiva, una iglesia creciente, una iglesia que apenas se empieza a formar, y vemos como Pablo dice que estén confiados porque Cristo que comenzó esa obra la terminará. Pero también los lleva para que como iglesia ellos también puedan aprobar lo mejor. En el versículo 10 dice que a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. En este tiempo estábamos hablando de que esa venida posiblemente podía llegar, y ya han pasado más de 2000 años y nosotros seguimos esperando ese gran día. Pero mientras que ese gran día llega, el Señor nos invita como iglesia para que podamos también ser sinceros, irreprensibles y vivir una vida que verdaderamente honre y glorifique al Señor. Momento importante para que como iglesia que estamos en esta quietud donde el Señor nos llevó, podamos meditar cómo está nuestra vida delante de Dios, si hemos sido sinceros, si actuamos con esa gracia que Él quiere que vivamos. Entonces también es un momento para reflexionar. Otro punto importante es que Dios nos trajo a este punto porque así como en este momento Pablo predicaba y extendía su palabra, también invita a la iglesia para que hoy podamos estar también con ánimo pronto, cobrando esa gracia que el Señor nos dio, poder entender que el Señor nos ha dado esa gracia de poder compartir de su palabra, así como ese amor con que Pablo lo hacía, nosotros como iglesia hoy lo podamos hacer también, viendo que él estaba tan convencido, tan seguro. Y pienso que este tiempo es un tiempo para estar firme en esas decisiones que hemos tomado, porque Pablo lo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo antes, esos tiempos difíciles allí en la prisión, antes lo afirmaban para amar más la obra por la cual Cristo lo había llamado. Y si tú sientes que Dios te ha llamado, pues este es un tiempo para afirmarte más en la fe, un tiempo para darle gracias a Dios porque Él es el que nos está guiando, nos está fortaleciendo, y es un llamado a la iglesia para poder depender más y más de Él. Me llama mucho la atención cuando Pablo dice que cobramos ánimo en el Señor. No es en las situaciones, no es enfrascarnos en las circunstancias que estamos viviendo, no, es cobrar ánimo, pero en el Señor. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. ¿Para qué? Para que podamos demostrar ese amor unánimes y sintiendo una misma cosa. Qué bueno escuchar que la iglesia en estos tiempos, y digo iglesia porque no estoy mencionando denominaciones, nos estamos uniendo. Hay que orar, hay que leer la palabra del Señor, hay que demostrar el amor. ¿Quién está necesitado? Y vemos que el Señor nos está llevando a eso. Y pienso que ahí es donde nos tenemos que unir. Ahí es donde la iglesia tiene que trabajar. Ahí es donde nos tienen que ver que creemos en una misma fe. Y también el Señor dice que Jesucristo fue obediente. Cristo fue obediente, se humilló
Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar, humillarnos, de poder demostrar esa obediencia como Cristo lo hizo a su Padre. Por eso dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pienso que el Señor también está demostrando en este tiempo que Él es el Rey, que Él es el que gobierna, y que toda rodilla, aun aquellos que se mofan, se burlan, aún dicen no creer en un Dios que creó los cielos y la tierra, Dios todavía les está brindando una oportunidad que lo pueden reconocer. Por eso dice, para que en el nombre del Señor Jesucristo toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el Cristo que estoy predicando. No está muerto, sí murió, pero al tercer día resucitó para darle esperanza a la iglesia, que Él es el que gobierna, Él es el que va delante de la iglesia. Por eso dice que contra la iglesia no va a prevalecer las puertas del infierno. Y eso nos tiene que llevar a que la iglesia pueda estar cada vez más segura, más confiada y creer que Cristo es el Señor. Pero al tema que estamos llegando, y quisiera tocar el tema hoy, es que el Señor nos lleva a pensar de que la obra Pablo no la hizo solo. Pablo hizo la obra con otros siervos. Y por eso el tema de hoy quiero llevarlo lo he titulado Amigos Valiosos. Hay amigos y hermanos que Dios ha puesto dentro de la obra del Señor para poder ver que realmente necesitamos estar confiados unos con otros. Así que en este pasaje vamos a mirar el capítulo 2, versículos 26 al 30, que nos dice Pablo acerca de esos valiosos amigos. Y vamos a ver lo que dice la palabra, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con gran mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué tremendo pasaje. Un pasaje que nos lleva a meditar en esos amigos por los cuales nos tenemos que rodear. La obra del Señor no la hacemos solos. Pablo no hizo la obra solo. Allí tenía dos grandes amigos, como lo era Timoteo y lo era Epafrodito. Epafrodito, un nombre que su nombre en griego significa apetecible, un hombre que anhelaba profundamente estar apoyando la obra que Dios le había encargado. Y no solamente de Pablo, ya veíamos en otro set que estuvimos viendo que él hizo méritos también para ganarse ese lugar en la vida de Pablo. Pablo confiaba plenamente en él, porque era un hombre que verdaderamente primero se había hecho amigo de Cristo. Y yo pienso que aquí, cuando hablamos de amistad, es pensar en que más que ser amigos de las personas, primero tenemos que aprender a ser amigos del Señor Jesús. Por eso Jesús nos ha dicho también que Él nos ha llamado amigos. Y qué bueno poder compartir este texto creyendo que Epafrodito había sido un hombre también confiable para el ministerio de Pablo. Pero vamos a ver algunos puntos que quisiera sacar de este mensaje, y como primer punto fue que Epafrodito sintió un deseo profundo, un deseo voluntario de estar presente en el servicio del apóstol Pablo. Y pienso que una de las características de esa amistad
La primera es que nadie me tiene que imponer a mí las cosas para hacerlas en beneficio de otro, porque Epafrodito lo sintió, así como Pablo entendió a qué lo había llamado el Señor. Pablo mismo sintió el deseo profundo, porque a él no lo obligó a nadie que fuera a abrir la obra en Filipo. Fue un deseo profundo que el Señor había puesto en la vida de Pablo. Asimismo, Epafrodito pudo también ver eso en la vida de Pablo y él también empezó a tener esa amistad profunda con él. Entonces, aquí vemos en ese versículo 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. No era una carga para Epafrodito hacer ese trabajo que la iglesia le había encomendado. Era un deseo que Epafrodito quería estar en medio de la situación difícil de Pablo. También Epafrodito quería estar con los hermanos allí. Y qué bueno en estos tiempos que tú y yo podamos entender también esa parte. Este tiempo que estamos viviendo, qué bueno es nosotros desear también estar preocupado por el hermano, llamar al hermano, ver la necesidad de él como si fuera la nuestra. Porque Epafrodito eso fue lo que sintió allí en ese momento. Como también lo dice en el capítulo 2, versículo 13, cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, no era solamente el deseo de Epafrodito, era porque Epafrodito tenía el amor de Cristo en su vida. Y nosotros hoy necesitamos llenarnos del amor de Él para poder actuar en bendición de nuestros hermanos. Como segundo punto, también quisiera decirles que para tener esos amigos valiosos, esos amigos también deben de tener una característica y que es estar dispuesto a darlo todo por el todo. Pablo lo entendió porque cuando conoció lo que Cristo había hecho en él, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en esta carta vemos cómo Pablo reitera eso. Para él había estimado aún como basura todo por el Señor. Entendió que para él el privilegio, la prioridad era que muchos conocieran del mensaje transformador de Cristo. Por eso está en la iglesia de Filipo y por eso la iglesia también entendió ese amor profundo que Pablo dio por este pueblo. Y en el versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pablo en medio de su ministerio tuvo muchas dificultades. Aún en medio de su vida, él experimentó momentos que aún su vida también estuvo en riesgo, como aquí estamos viendo aún la de Epafrodito también. Aún enfermó, aún para llegar allí también tuvo dificultades, porque vemos que en el tiempo allí no es como en el tiempo de nosotros, que sencillamente cogemos un avión y en media hora, una hora ya estamos en otro lugar. No, en ese tiempo para transportarse de un lugar a otro, eso eran días y días en barco y tenían que pasar muchos peligros. Y vemos cómo Epafrodito arriesgó su vida por estar allí, por acompañar a Pablo. Entonces, ¿cuál era el amor que Epafrodito también sentía por Pablo? Que aún se expuso, aún sabiendo que su vida también corría peligros. Y vemos que aún, lo vemos aquí, se enfermó, pero aún en medio de esa enfermedad también él pudo demostrar esa fidelidad por esa amistad con el apóstol Pablo. Así es que el Señor aquí también nos está mostrando cómo nosotros, en medio de nuestras dificultades, también demostramos nuestra amistad. Nuestra amistad, entonces, Pablo termina diciendo en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Qué tremendo! Pablo dándole gracias al Señor porque Epafrodito había expuesto su vida
simplemente para que le sirviera a Él. Qué tremendo desafío nos hace el Señor hoy. Por eso estos tiempos le tenemos que dar gracias al Señor, porque aquí podríamos nosotros pensar hasta qué punto tú y yo hemos expuesto nuestra vida en beneficio de nuestros hermanos. Epafrodito expuso, dio todo por el todo, para que Pablo estuviera bien. ¿Hasta qué punto tú y yo hemos expuesto nuestras vidas en beneficio de nuestros hermanos? Por eso es bueno que estas circunstancias lleguen, porque aquí es donde, como decimos, nos damos cuenta la verdad de las cosas, la realidad de la situación. Así es que son tiempos que debemos aprovechar para que el Señor amoldee cada vez más nuestro carácter, nos fortalezca cada día más, nos enseñe y podamos ver nosotros que realmente somos parte de esa amistad. Y tercer punto, quisiera también que pudiéramos ver cómo allí Pablo, a través de estos versículos, dice que a través de esos buenos amigos nosotros podemos abrir nuestro corazón. Es una manera también, porque Pablo allí en el versículo 27 terminando dice, sino también a mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo no está negando la situación, y Pablo, cuando habla del gozo, no está diciendo que él no siente el hecho de estar en la cárcel, el hecho de sentir esa presión, de pronto depresivo. De pronto Pablo tenía sus circunstancias y eso era normal, pero vemos como Pablo, a través de la vida, de esa visita de Epafrodito, él pudo también abrir su corazón, compartir esos momentos difíciles que él estaba viviendo. Y pienso que los amigos, el Señor los puso a su alrededor para eso, para que pudiéramos ser confiables, para que pudiéramos abrir nuestro corazón. Hay cosas que no le contamos abiertamente a la gente, pero sí se las contamos a aquellos que consideramos amigos. Y pienso que en la iglesia necesitamos esa clase de amigos, aún como pastores. Hay veces pensamos que todas nos las sabemos, y no, todas no nos las sabemos, ni tampoco tenemos solución a todas las cosas. Es más, con nuestras cargas, nosotros también necesitamos personas que estén a nuestro alrededor para que también nos escuchen y nos ayuden a llevar nuestras cargas. Y miren que aquí Pablo los tenía, Timoteo, Epafrodito, entre otros. Y es el llamado que el Señor nos hace para que también podamos crecer en eso, poder escuchar a nuestros hermanos, poder escuchar sus necesidades y ver que los hermanos también sufren como sufrimos nosotros. Todos estamos en esta carne, todos tenemos dificultades, todos tenemos que pasar por momentos difíciles, pero qué bueno tener a nuestro lado esa clase de amigos que nos escuchan, que nos aconsejan, que nos dan una voz de aliento, como lo vemos en esta carta, como Pablo alienta a los hermanos, pero como también la iglesia envía ese mensaje de consuelo para el apóstol Pablo. Y también, para terminar allí, quisiera mencionar el punto número 4, cuando dice que nuestros amigos también con su presencia nos generan alegría. Qué bueno, yo me imagino cuando Pablo vio a Epafrodito, cuál sería su alegría de verlo allí. Por eso él sintió gozo, pero no solamente de verlo como persona, sino de ver que Pablo tenía ese apoyo en el ministerio. A pesar que él estaba encarcelado, pero vemos que otros hermanos estaban haciendo la tarea, otros hermanos estaban compartiendo el evangelio, y para Pablo el escuchar eso lo llenaba de alegría. Y la iglesia hoy necesita también crecer en eso. No solamente es el hacer cosas y el llenarnos de alegría, sencillamente por ir un domingo, por compartir un tiempo con los hermanos. No solamente eso nos debe de llenar de alegría. El gozo que nos debe de llenar ahora es saber que personas están escuchando el evangelio, que personas se están arrepintiendo, que personas están creyendo, que esos que blasfemaban en contra de Cristo
el saber que en estos momentos ellos pueden estar entregando sus vidas a Cristo, eso nos llena de gozo. El saber que el mundo está conmocionado por lo que está pasando y muchos nos han llamado y nos han dicho, venga, hábleme de ese Jesús. Eso nos debe llenar de alegría. Y ahí nos unimos al gozo y a la alegría que el apóstol Pablo sentía de poder entender que él estaba cumpliendo la tarea que el Señor le había encargado. Así es que, iglesia, este tiempo nos debe llenar de gozo, porque el Señor nos está llevando a que podamos experimentar ese verdadero amor que Él nos ha dado, pero también nos está llevando como iglesia para que entre nosotros mismos podamos acrecentar esos lazos de amistad. Y yo te preguntaría, ¿cuántos amigos tienes tú en la IBAMI, en la iglesia? ¿Cuántos amigos en otras congregaciones tienes? ¿Cuántos amigos tenemos? Para aquellos que nos escuchan, es un buen llamado de atención, porque hay veces pensamos y no le damos la importancia necesaria a la iglesia. Pensamos que desde la casa podemos orar, que desde la casa podemos hacer muchas cosas, leer la Biblia, orar, cantar, y yo te respeto eso es muy bien, y eso está bien hecho y no lo dejes de hacer, pero como iglesia, por algo el Señor estableció la iglesia. Necesitábamos la iglesia para relacionarnos, necesitábamos la iglesia para contar con esos hermanos que podían allí estar a nuestro alrededor. Necesitábamos la iglesia para poder desarrollar nuestros dones y talentos que el Señor nos había dado. Y aquí vemos a Pablo compartiendo todo esto. Así que yo te dejo este pensamiento. Dios nos ha dejado amigos valiosos. Y el principal amigo valioso para nosotros se llama Cristo. Cristo nos entiende. Cristo sabe qué necesidades hay en ti y en mí. Por eso Él se abrió, por eso Él dejó su trono, se humilló, como lo dice la carta, para que tú y yo pudiéramos sentir esa paz. Nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, es la que queremos transmitir hoy. Tú te tienes que abrir y ser parte de esos amigos. Jesús, por eso llamó a esos 12, porque quería hacer una amistad entre ellos. Nosotros hoy como iglesia estamos siendo llamados también para buscar y ser esa clase de amigos. El mundo está buscando esa serie de amigos, y esos amigos pueden ser tú y yo. Que el Señor nos ayude para que Él siga quebrantando nuestros corazones y para que cada día podamos tener una relación íntima y personal con Él. Démosle gracias a Dios por esa clase de amigos. Señor, te damos gracias por habernos llamado amigos, por habernos llamado desde lo más vil y menospreciado, porque tú nos exaltaste, Señor, para que pudiéramos ser esos amigos para este mundo que necesita tanto de ti. Ayúdanos para que esa gracia tuya sea derramada y sea demostrada en cada uno de nosotros, y que podamos ser esas personas confiables en medio de un mundo que anda cargado de problemas. Las personas necesitan desahogarse, y qué bueno ser como Pablo, estar allí para escuchar y para ser de bendición a cada uno de ellos. Te damos gracias por este mensaje y gracias por convocarnos a ser parte de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Les recordamos, hermanos de la IBAMI y todos aquellos amigos que nos están siguiendo a través de las redes, les recordamos por Facebook. Estamos en Facebook IBAMI MD, y en Instagram también estamos en IBAMI MD. También les recordamos que vamos a estar transmitiendo fielmente todos los miércoles 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y también, hermanos, estaremos reforzando el tema de la Cena del Señor. Entonces queremos que usted allí desde ya vaya preparando el vino y el pan,
y estaremos haciendo esta ceremonia tan importante que no podemos dejarla de hacer. El miércoles estaremos reforzando cómo lo vamos a hacer, así que síguenos buscando y estaremos ahí pendientes para que tú puedas estar consciente de que vamos a tener el próximo domingo la Cena del Señor. Que Dios te bendiga. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.